Ok, este es un problema un poquito más largo, que creo es el problema 5 de la serie, que consiste en obtener la solución general. La solución general para la ecuación de Laplace en tres dimensiones. En tres dimensiones. En coordenadas esféricas. Ok. Entonces, en la clase vieron y han visto también en MAF cuál es la ecuación diferencial de Laplace en coordenadas esféricas. Esto se puede escribir como 1 sobre, voy a escribir aquí, el laplaciano de B, coordenadas esféricas, es 1 sobre r cuadrada, derivada con respecto a r de B con respecto a r, más 1 sobre r cuadrada seno de teta, derivada con respecto a teta de seno de teta de B con respecto a teta, más 1 entre r cuadrado seno cuadrado de teta, segunda derivada de phi con respecto con respecto a phi cuadrada, segunda derivada de b con respecto a phi al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Como usualmente lo hacemos, es suponemos que la solución es separable. Es decir, que nuestra función b, que depende del radio, del ángulo longitudinal y del ángulo azimutal, va a ser igual a la multiplicación de tres funciones independientes, donde cada una de ellas depende de cada una de estas variables. Es decir, vamos a escribir una r mayúscula que solamente depende del radio, una teta mayúscula que solamente depende de el ángulo teta, parece un círculo con un h en medio, pero bueno, y una phi mayúscula que solamente depende de phi. Entonces, inicialmente en clase y en el libro lo que se hace es suponer, además, más en el Griffiths, supones que no hay dependencia azimutal, que no hay dependencia azimutal y con esta suposición llegas a que y consigues la solución general, que va a ser esta, donde te dice que B de R teta, o sea que no dependa de, no tenga dependencia azimutal, quiere decir que esta última derivada es 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial se hace un poco más fácil de resolver y nos queda que en general esta solución va a ser la suma de L igual a 0, la suma infinita de A L por R a la L más un coeficiente BL sobre R a la L más 1, y falta la dependencia latitudinal,
que nos que es los polinomios en función del coseno de teta de ese ángulo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es sí incluir esta dependencia azimutal y ver cómo se transforma esta solución, que básicamente a lo que vamos a llegar es algo muy parecido, solamente que P de R teta, si incluimos, al incluir la dependencia azimutal, llegaremos a que B R teta phi va a ser algo similar. Vamos a tener las mismas dependencias a L M más B L M. Aquí ya se aparece otro término, otra constante, más B R L más 1, que después va a salir porque aparece. Y esto va a ser por los armónicos esféricos asociados a teta y phi, donde va a haber una relación directa entre esos armónicos esféricos y estos polinomios se les llama. Entonces casi la misma cosa, solamente que no casi la misma, sino un poco más complicada, pero de la misma forma. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es desarrollar la ecuación diferencial que tenemos al principio. Es suponiendo esto. Vamos a hacer algo consistentes. Vamos a decirle que esta es ecuación 2. Esta ecuación con la que empezamos vamos a ponerla como ecuación 1. Y vamos a sustituir 2 en 1. Sustituimos 2 en 1 y vemos qué pasa. Vamos a separar variables otra vez. Sustituyendo 2 en 1, obtenemos que es básicamente la misma ecuación, solamente que las dependencias están saliendo y tenemos que esto es igual a, voy a hacer esto, ok, entonces 1 sobre r cuadrado. Las que no son dependientes de r salen de la derivada y solamente nos van a quedar las dependencias angulares, teta mayúscula y phi mayúscula. Ya no estoy poniendo que phi mayúscula depende de phi y teta mayúscula depende de phi, lo estoy haciendo implícito por la derivada con respecto a r de r. Esta ya no es una derivada parcial, es una derivada total, porque solamente hay dependencias de r dentro. Derivada de r con respecto a r más, ahora las que salen son las dependencias que es la radial, la función radial sale y la función phi mayúscula sale. Tenemos el mismo denominador, r cuadrado por seno de teta por la derivada con respecto a teta. Aquí tenemos seno de teta y la derivada con respecto a teta de la función teta mayúscula. Y aquí hay que cerrar un corchete. Más, por último, nos queda 1. Bueno, los que no pasan sería, no entran en la derivada, r y esta vez teta mayúscula sobre r cuadrada seno cuadrado de teta por la segunda derivada
con respecto de phi cuadrada con respecto a phi, la segunda derivada. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Okay. Sustituimos, vemos que aquí hay oportunidad para simplificar cosas, sobre todo en este término. Es decir, vamos a multiplicar, si multiplicáramos por r cuadrada seno cuadrada, sería esta dependencia de θ y solamente nos quedaría y de r. Y también si dividiéramos por la función misma, todo sería dependiente de phi en esta sección. Entonces vamos a empezar por esta sección y por eso multiplicamos por r cuadrada por seno cuadrado de θ sobre la función b, que sabemos que es r por θ mayúscula por phi mayúscula. Y vamos a ver qué obtenemos aquí abajo. Vamos a tener casi lo mismo. 1 entre r cuadrado. Entonces, como estamos multiplicando por r cuadrado, solamente nos va a quedar seno cuadrado de θ sobre r por la derivada con respecto a r de r derivada con respecto a r de r. Con este nombre de funciones es difícil decir las cosas sin confusión, pero lo que sigue aquí sería, aquí se va, solamente queda un seno de θ sobre lo que tenemos aquí sería la función de phi por la derivada con respecto a θ del seno de θ y lo mismo. Y lo que estamos esperando al final es que esto se simplifique y se va a simplificar bastante, más 1 sobre phi, la derivada segunda de phi con respecto a la variable phi cuadrada. Esto es igual a 0. Nada más déjenme checar, sí, parece que todo está bien. Y ahora veamos qué pasa aquí. Esta sección, primera sección, depende de r y de θ, mientras que esta parte de la ecuación solamente depende de phi, una función de phi y derivados de phi, y aquí hay mezcla entre las dos. Este seno de θ está multiplicando a esta función de r, y aquí nada más hay una dependencia de θ, pero todo esto solamente depende de r y θ, y esto depende de phi. Entonces tenemos dos ecuaciones que son independientes. Si tenemos dos ecuaciones de variables independientes, que suman 0, ambas tienen que ser constantes. Y con esto introducimos nuestra primera constante de separación, que como nos conviene vamos a decir que esta parte de aquí, que esta sección de aquí va a ser igual a menos m cuadrada, por razones que serán obvias después, y por lo tanto esta sección de aquí va a ser igual a m cuadrada, y así m cuadrada más menos m cuadrada va a ser igual a 0. Entonces seguimos aquí y lo que estamos diciendo es que 1
1 sobre phi por la segunda derivada de phi mayúscula sobre la derivada de va a ser igual a menos m cuadrada. Esto es decir lo mismo a la ecuación menos m cuadrada phi. Ecuación que tiene por solución, vamos a ponerle a esta ecuación, tenemos 1, 2, 3, 1, 3, donde 3 tiene como solución a phi igual a coseno de m phi más b seno de m phi. También se puede poner como una suma de variables, de funciones complejas, e a la más menos m phi, pero decido poner solamente las partes reales y las combinaciones que me dan el coseno y el seno. Se ve un poco más natural, tal vez, para algunas personas, pero bueno, lo importante es que ya tenemos la solución. Y ahora recordemos que esta función, esta variable phi, es la que va en este sentido, que recorre esta trayectoria, y queremos que sea periódica en phi, es decir, que cada vuelta en el mismo lugar tenga el mismo valor. No puede pasar que después de ciertas vueltas, después de la primera vuelta, en el mismo lugar tenga un valor diferente. Entonces, para garantizar que sea periódica en pi, m debe ser un entero. Entonces, decimos que m es un entero y que m debe ser un entero, y además que son este tipo de soluciones. Si pusiéramos aquí más m cuadrado, tendríamos como resultado exponenciales. Quiere decir que están creciendo conforme phi se va moviendo, y esto impide también esta misma condición. Es decir, cuando regresa y da una vuelta, el valor de la función ha crecido exponencialmente con respecto al valor original. Entonces eso descarta las soluciones con una constante de separación positiva. Entonces tiene que ser menos m cuadrada, que garantiza que sea negativa, y por tanto pueden tener estas soluciones que son el seno y el coseno, y para que sea justamente periódica en este intervalo 0,2 pi, tiene que ser un número entero m. Ok, entonces ya tenemos la solución para la parte azimutal. Ahora vamos para el resto de la ecuación, que como lo habíamos dejado era de esta forma, y ahora hay que igualarla a m cuadrada, o básicamente decir que mientras que la dependencia tenemos mientras que para la parte dependiente en r y θ tenemos que tenemos
tenemos lo siguiente. Tenemos el seno cuadrado de teta sobre r, la derivada total radial de r por la derivada total radial de r, más el seno de teta sobre la función teta mayúscula, la derivada total con respecto a teta latitudinal de seno de teta y la derivada total de teta con respecto a teta. Esto es igual a m cuadrado. Ok. Ahora tenemos que separar otras variables, es decir, reorganizar esta ecuación tal que nos quede solamente una aportación que sea dependiente de r y otra que sea solamente dependiente de teta. Entonces vamos a hacer eso. Y lo que vamos a hacer es obviamente deshacernos de esta contribución. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicamos por 1 sobre seno cuadrado de teta y también vamos a pasar esta m del otro lado y restando m cuadrada sobre seno cuadrado de teta. Obtenemos lo siguiente, esto va a ser igual a 1 entre r, la derivada radial de r por la derivada radial de r y más 1 sobre seno de teta por la función teta por la derivada latitudinal de seno de teta por la derivada latitudinal de teta menos m cuadrada sobre seno cuadrado de teta. Esto sigue siendo igual a 0. Entonces ya tenemos dos partes otra vez. Una solamente dependiendo de teta, que sería esta. Solamente depende de teta. Y esta parte solamente depende de r. Y en este caso podemos hacer otra vez esto de... Ok, aquí nos faltan unas cosas que se me pasaron. Aquí es 1 sobre r cuadrada, 1 sobre r cuadrada. Entonces, creo que solamente fue eso. Ok, entonces solamente tenemos dependencia radial en un lado y latitudinal en el otro, y podemos hacer otra vez separación de variables. Entonces vamos a igualar mañosamente este término a L por L más 1 y este término obviamente a menos L por L más 1 para que la suma sea igual a 0. Entonces tenemos la ecuación radial, tenemos las ecuaciones siguientes. Tenemos 1 sobre r cuadrada por la derivada con respecto a r de r, la derivada radial de r,
Esto va a ser igual a L por L más 1 por R. Aquí ya multiplica por R también. Esta ecuación, que tiene las mismas soluciones que teníamos antes, porque es la misma ecuación que teníamos antes. Ecuación con las soluciones que son R de R sería A RL más B. Pongo soluciones porque me estoy adelantando en la multiplicación infinita de soluciones, pero es básicamente que tiene esta solución. Para cada L tiene esta solución en específico, que estoy perdiendo cuenta de qué ecuación sería esta, pero básicamente sería, creo que la 5, 2, 3, 4. Sería nuestra ecuación 4, que es la solución radial. Ok, tenemos la solución radial y ahora vamos por la parte latitudinal o de teta. Y para teta tenemos uno sobre seno de teta. Vamos a poner aquí 1 sobre la función teta mayúscula por seno de teta, la derivada con respecto a teta, seno de teta de phi, derivada con respecto a teta, menos m cuadrada por seno cuadrado de teta. Y habíamos igualado a L a menos L por L más 1. Entonces, si le restamos menos L por L más 1, le sumamos L por L más 1 a ambos lados, quedamos con L por L más 1. Y esto va a ser igual a 0. Otra cosa que podemos hacer aquí es poner 1, multiplicar todo por teta. Aquí hay que mencionar restando, no, sumando. Y vamos a multiplicar por la función teta mayúscula y lo que tenemos es 1 por seno de teta, la derivada latitudinal, seno de teta, la derivada, básicamente lo mismo, menos, en este caso lo que tenemos es vamos a reorganizar esto, más L por L más 1 menos m cuadrada sobre seno cuadrado de teta, esto multiplicado por teta mayúscula y esto es igual a 0. Ok, y esta ecuación, ¿qué? Podemos decir que esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial para las funciones
asociadas de Legendre. Pero funciones asociadas a las funciones de Legendre en función de coseno de teta, entonces no de x. Entonces lo que voy a hacer aquí es hacer un cambio de variable diciendo que x va a ser mi nueva variable igual a coseno de teta. Entonces una derivada, digamos, la derivada con respecto a teta de una función f de x va a ser igual a de f de x por dx de teta. Y como x es igual a coseno de teta, esto es igual a de f de x por la derivada de x, que es coseno de teta con respecto a teta, por menos seno de teta. Entonces, en donde vea la derivada con respecto a teta, puedo sustituir por esto de aquí. Y vamos a hacer eso. La derivada con respecto a teta aquí. Vamos a tener que esto es igual a menos seno de teta. Voy a dejar todo. Sobre seno de teta. Derivada con respecto a x. Este seno de teta. Y a ver otra derivada aquí. Entonces hay un seno cuadrado de teta. La derivada de esta función con respecto de x más lo mismo que teníamos, L por L más 1. Y aquí tenemos menos m cuadrada sobre el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos x cuadrada, 1 menos coseno cuadrado de teta, y por la función teta mayúscula, y esto es igual a 0. Ok, esto nos queda menos menos, nos queda como la derivada con respecto a x de 1 menos x cuadrada por la derivada con respecto a teta mayúscula de x más todo lo que tenemos acá, L por L más 1. Esto lo estoy haciendo para llegar a una expresión que es básicamente a la que se ve usualmente en libros de math, por ejemplo, de la ecuación de Legendre asociada, y a partir de esa encuentran la solución con el método de Frobenius. Entonces aquí si derivo, lo que obtengo es 1 menos x cuadrada, la segunda derivada de phi con respecto a x cuadrada, menos 2x, la primera derivada con respecto a x, más todo esto, menos m cuadrada sobre 1 menos x cuadrada por teta. Y eso es solamente como encuentran la definición de la ecuación diferencial asociada a los polinomios de Legendre. Bueno, en la ecuación diferencial, esta es como para los polinomios de Legendre asociados. Ok. Y estos se puede ver aquí
es muy parecida a la ecuación diferencial para los polinomios de Legendre normales, solamente que m aquí es diferente de 0. Pero si m fuera 0, regresaríamos a los polinomios de Legendre y hay una relación directa entre ellos que básicamente nos dice que si sabemos cómo se ven los polinomios de Legendre, podemos calcular los polinomios asociados. Y PLM, esta m se debe a esta m de aquí, solamente va a depender ya de dos índices. Este es menos 1 a la m por 1 menos x cuadrada m sobre 2. A ver, voy a escribir bien esto. Menos 1 a la m por 1 menos x cuadrada a la m sobre 2 por la enésima derivada con respecto a x de los polinomios originales de Legendre de grado L. Y así es como se definen. Entonces ponemos grado L. A partir de la fórmula de Rodríguez podemos escribir estos como Rodríguez. También podemos escribir que esos polinomios también tienen una forma más o menos complicada, pero calculable. De menos 1 a la m 2L 2 a la L por L factorial por 1 menos x cuadrada sobre 2 por la derivada L más m la L más ésima derivada con respecto a x de x cuadrada menos 1 a la L. Ok, entonces ya tenemos en teoría cómo calcular estos polinomios y voy a escribir algunos aquí. También tomen en cuenta que creo que no hay muchos problemas o ninguno que recuerde yo en donde se utilizan esos polinomios y los que vamos a construir un poco más adelante, que son básicamente los armónicos esféricos, tal cual como descritos aquí. Y es más, casi siempre se van a utilizar los polinomios que se encuentran cuando no se considera la dependencia azimutal. Solamente vamos a utilizar en la mayoría de los casos esas fórmulas, pero eso es solamente para que sepan cómo se ve el caso general. Entonces, a partir de la fórmula de Rodríguez podemos encontrar estos polinomios. Algunas propiedades importantes son ortogonales. Ortogonalidad. Esto quiere decir, en este caso, que la integral de menos 1 a 1 de los polinomios dependientes de x p k m por p l m de x, esto va a ser igual a 2 sobre l más m sobre 2l más 1 por l menos m factorial, y la delta de Kronecker entre k y l. Eso quiere decir que son ortogonales, y algunos de ellos son los siguientes.
Vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, los polinomios de Legendre en general, los que ya conocemos, van a ser igual a PL0. Entonces ya conocemos bastantes. Y vamos a ver cómo se ven algunos de los otros. Por ejemplo, P de 1, 1 se ve como menos menos 1 menos x cuadrada a la 1 medio. P1 menos 1 se ve como menos 1 medio de P1, 1 x, y otros que también les podría interesar. La verdad, a mí no me interesa. A ver, P2, 2 de x es igual a 3, 1 menos x cuadrada. P2, 1 de x, esto es igual a menos 3 x 1 menos x cuadrada a la 1 medio. Y aquí podemos ir anotando varios, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta solución para la dependencia angular, esta condición de ortogonalidad se traduce a en nuestro caso son polinomios asociados de Legendre que dependen del coseno de teta, no de x. El cambio de variables se hizo para poder ver cómo se ven la ecuación diferencial en el caso canónico, pero eso se traduce en integral de 0 a pi de p k m de coseno de teta por la integral de p l m del coseno de teta, y esto por seno de teta de teta, y esto va a ser igual a lo que se tenía antes. 2L más m factorial sobre 2L más 1 por L menos m factorial. Ok. Entonces, ya que tenemos las funciones, podemos definir a los armónicos esféricos como y esa es la definición que encontré en el Bootcov, porque puedes combinar estas funciones, puedes normalizarlas o no. Mathematical Physics está en la página 380. Y en esta definen a los armónicos esféricos con esta Y mayúscula, y usualmente así son los símbolos que utilizan. Y, L, M. Bootcov utiliza esta notación positiva para llamarle a una función normalizada que estoy modificando aquí, que sería básicamente PLM, para hacerlo un poco más sencillo de escribir, por coseno de m phi. En Bootcov estos armónicos esféricos ya los normaliza. Eso quiere decir que los multiplica por la raíz de esto y por la raíz de
el 1 sobre la integral de esto en su entre 0 y pi cuadrado. Y por aquí lo estoy dejando así nada más, como hicieron para los polinomios de Legendre. Y este menos. Entonces recuerden, si checan el Bootcov, estos polinomios no van a corresponder, van a ser más o menos iguales, excepto por la normalización que hacen en el Bootcov. Esto por el seno de m phi. Los dejé así para que fueran análogos a las otros, a las funciones como están presentadas en el Griffiths. Ok, entonces, por lo tanto, como les había prometido, y esas son las soluciones. A la ecuación diferencial asociada a la latitud, que en este caso sería las soluciones angulares, porque ya estoy mezclando la parte phi y la parte que depende de teta. Entonces son las soluciones angulares. Por lo tanto, la solución general, que es la que nos piden, PR teta phi, podemos escribirlas igual. Aquí lo que estoy haciendo es poner L menos y L más bajo la misma, bajo el mismo signo, para abreviar un poco esta suma de L igual a 0 a infinito. Y la forma que les dije que va a tener es parecida, pero no es igual, que es la función R de L, que sería básicamente la función que la solución de R en función de R, que sería 1 entre R L más 1 más RL por este es el término 0, CL0 de más 0, solamente de teta y phi. Voy a pasarme abajo para seguir escribiendo, más la suma de m igual a 1 a L de los términos CLM positivos y LM positivo de teta y phi, como ya están definidos. Y voy a extender un poco aquí, más CLM negativo y LM negativo de teta y phi. Aquí está la suma, aquí se cierra la llave. Entonces, en general, esta sería la solución en coordenadas esféricas de la ecuación de Laplace en 3 dimensiones, considerando también la existencia, la dependencia en phi. Pero, o sea, si regresan y quitan
Si ponen m igual a 0, deberían regresar a la expresión. Se regresa a la expresión cuando no hay dependencia en phi, pero cuando hay dependencia en phi se complican un poco las cosas por este doble índice. Por eso es índice en L y en M. Pero aparte de esto, sigue siendo más o menos la misma estructura. Aquí el 0 se separa a los demás para poder sumar desde m igual a 1 hasta L. Y dentro de la suma están las partes positivas y negativas que representan las partes con coseno y seno que están escritas aquí arriba. Entonces con esto terminamos y se tiene algo parecido, más o menos lo que les prometí, pero un poco más complicado, que era tener algo parecido a esto. Entonces lo que hice fue agarrar estos AML y BLM, pasarlos a los armónicos esféricos y manejar ahí los términos que se tienen y desglosar ahí esos términos. Pero básicamente es una expresión análoga. Ok. Bueno, no es tan análoga porque aquí se ve explícitamente como hay unas sumatorias para los diferentes valores de m, mientras en otras no están ahí. Entonces esta es esa expresión explícita y buena de cómo se ve la solución en 3 dimensiones. Y bueno, eso sería todo para este problema, que sí está un poco largo como pueden ver, y para que lo tengan ahí. Ok, creo que eso sería todo por esto y nos vemos mañana. Bye.